La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarles Oscar Lozano, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Bienvenidos a Panorama Internacional y pues desde luego esta semana tenemos que hacer un análisis muy interesante sobre la cumbre climática, los objetivos, la participación de López Obrador de México, del presidente de Estados Unidos, esta cumbre con más de 40 mandatarios que realmente todas son ahora por internet porque no se han podido hacer muchas reuniones presenciales, no hay desplazamientos, es difícil que se realicen reuniones como antes de la pandemia. Entonces, esta semana con esta cumbre climática lo importante son los propósitos que se han trazado los distintos mandatarios de estos países frente a esta situación que estamos viviendo, porque además de la situación crítica sanitaria, estamos viviendo también una etapa de cambio climático muy importante. Y este tema lo va a analizar Oscar Lozano. Bienvenido a Panorama Económico. Bueno, muy buenas tardes, oyentes de Panorama Económico. Un saludo para usted, profesor Ávila, para el compañero Alejandro Velandia, al doctor José Gregorio Hernández Galindo y a ustedes, queridos oyentes, que nos sintonizan todas las tardes, los días jueves. Pues para tratar el tema muy importante, como usted lo mencionaba, del cambio climático y los 100 primeros días del presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Eso tuvo lugar la semana pasada, el pasado 22 de abril, que se conmemoró el Día de la Tierra, la Cumbre de la Tierra, y el presidente Biden de Estados Unidos presentó a varios líderes mundiales y a 40 presidentes del mundo una ambiciosa agenda contra el cambio climático, sustentada en los siguientes aspectos. El primero es reducir entre el 50 y el 52% la emisión de gases responsables del calentamiento global que de aquí del año 2030 en comparación con los niveles del año 2005. Eso por un lado. Esto a diferencia con respecto a la administración del expresidente Trump, que menospreció, como todos sabemos, este tema del cambio climático y que por eso hoy en día la madre tierra nos está pasando una gran cuenta de cobro. Se desperdiciaron 4 años de un tiempo valioso en ese sentido. Y por otro lado, anunció crear un fondo de crédito internacional proveniente del Departamento del Tesoro para financiar los costos de transiciones de fuentes verdes a energías renovables, lo que ha valido el reconocimiento de grandes líderes mundiales, entre esas la canciller Angela Merkel, que vale la pena señalar, por estos días está en proceso de retiro. Y otro punto muy importante, como un tercer elemento, es plantear eliminar el uso del carbón antes del año 2035, respaldando nuevas tecnologías renovables, limitando la emisión de gases. Lógico que pues en este sentido hay sectores políticos y económicos que se resisten a estos cambios en el tema de los hidrocarburos y el petróleo. El presidente Duque estuvo presente fue invitado por el presidente Biden a esta cumbre mundial y plantea que Colombia representa, oígase bien, el 0.6% de emisión de gases de carbono que tienen que ver con el efecto invernadero y busca reducir el 51% de emisión de gases para el año 2030. Esa es la meta muy ambiciosa que tiene el gobierno Duque. Y lograr una neutralidad en el año 2050, como también poder, oígase bien, sembrar 180 millones de árboles y sembrarlos de aquí al año 2022. Promueve la defensa de la Amazonía,
que está en peligro de deforestación. Este tema de la Amazonía es bastante importante porque Colombia tiene, conjunto con el Perú, con Ecuador y con Bolivia y Brasil, precisamente lo que se llama el acuerdo del trapecio amazónico. Entonces es muy importante defender este pulmón del mundo. Recordemos que la Amazonía es el pulmón del mundo porque de una u otra forma está en peligro por la deforestación, por la ganadería ilegal, por la minería ilegal, por la tala de bosques. Y como sabemos, el cambio climático afecta a Colombia en más de un 100%, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más ricos en biodiversidad en América Latina. Y por otro lado, para terminar, el presidente Biden en sus 100 días de gobierno ha logrado inmunizar a más de 100 millones de personas a marzo de este año. Y a la fecha, hoy, abril 29, tiene más de 230 millones de personas. Ha adelantado planes de infraestructura, busca imponer impuestos a los más ricos en una tasa del 40 al 43% y lograr un acuerdo con la OCDE para impulsar un tributo a las empresas tecnológicas. Y presentó, de paso, su presupuesto para el año 2022, el cual ascenderá a 1.5 billones de dólares, teniendo prioridad varios aspectos: la salud, la educación y el cambio climático. En síntesis, ha controlado la pandemia y ha obtenido unos logros importantes en materia económica porque nos hemos dado cuenta que la economía norteamericana se ha venido reactivando en más de un 1%, 2% del Producto Interno Bruto, y eso ha sido positivo y ha tenido un buen respaldo y ha sido tema de comentario y de admiración en otras naciones que lo están mirando positivamente. Profesor Ávila. Sí, hay varios referentes, profesor Oscar Lozano, varios referentes. Uno es, se suspendió, por ejemplo, la construcción del muro con México, y pues otro que tiene que ver con nuevamente ingresar, o por lo menos Estados Unidos volver al acuerdo, a los acuerdos multilaterales, todo lo que tiene con la intervención en la OTAN, igualmente el Acuerdo de París, todos esos elementos que son importantes dentro del multilateralismo, o sea, cómo un país no puede trabajar solitariamente en el mundo. Igualmente, otro de los temas que, digamos, los medios internacionales han registrado tiene que ver con su lucha frontal con la competencia internacional con China. O sea, en eso se parecen mucho con el presidente Trump, porque obviamente es un país que defiende sus intereses. Ante todo, republicanos y demócratas tienen que defender ante el mundo, digamos, el liderazgo de Estados Unidos en materia de política internacional y en materia de comercio internacional, en materia de competitividad. ¿La diferencia cuál es? El presidente Trump tenía un estilo muy, muy diferente, o sea, de liderar el independiente solo, retirándose inclusive de la OMS por considerar que la OMS era parte de la responsabilidad del virus y la pandemia que estamos viviendo. Y entonces, con ese enfoque, pues no puede, dijéramos, un país estar construyendo bloques importantes. En este momento ya se han reconstruido las relaciones con la Unión Europea, independientemente de los elementos comerciales que puedan exactamente en una etapa definida distanciar a estos países. Ya se está trabajando de manera coordinada con la Unión Europea e igualmente trabajando en aspectos básicos de cómo recomponer las relaciones, o por lo menos las líneas rojas frente a China, que como lo hemos comentado en varios programas, pues China tiene el problema de patentes, de dumping, de competencia desleal con muchos países del mundo, y eso pues ha generado que China, con la devaluación de su moneda, pues tenga resistencia en muchos lugares del mundo. Eso lo hemos analizado en varios programas con Alejandro, con Oscar, de cómo estas diferencias pues siguen vigentes. O sea, el presidente Biden no ha entregado y por el contrario ha manifestado que su principal centro de acción es la competencia fuerte con China y pues determinante para quién se posiciona a nivel mundial como país referente y líder en materia económica. Pero para tener en cuenta estos indicadores económicos con este panorama internacional que estamos analizando, pues nos acompaña Alejandro Velandia, Master Coach, que nos viene pues desde hace mucho tiempo, hace parte del equipo de este programa. Alejandro, buenas tardes, bienvenido a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico en La Voz del Derecho, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, mis estimados colegas Luis Alberto, Oscar Lozano, Jimena Charri y nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos haciendo un análisis desde todos los aristas o puntos de vista, que el gobierno de Joe Biden, que lleva 100 días,
estamos mirando que él recogió unas cosas positivas o unas políticas positivas que hizo el gobierno de Trump. Las voy a enumerar y es importante recordarlas porque si se continúa con esta buena dinámica, pues Estados Unidos puede seguir desarrollándose, porque recordemos que Estados Unidos desde mediados de la década de los 80 dejó de ser un país competitivo. ¿A qué me refiero con esto? Generó un desbalance comercial y comenzó a importar más de lo que exportaba. El aparato productivo se le empezó a caer. Recordemos que muchas de las compañías más importantes de los Estados Unidos, como la General Motors, como la Ford, como la Chrysler y muchas otras, empezaron a caer en el componente global por importancia económica. Se comenzaron a fortalecer economías como la de China, como la de Taiwán, como la de Corea y muchas otras en el sudeste de Asia, como el caso de Singapur también. ¿Qué es lo importante? Cuando Estados Unidos sentó a sus socios comerciales más importantes, que son la China, que es con quien más tiene déficit comercial, que es Japón, la Unión Europea, México y Canadá, les dijo, vamos a reequilibrar el comercio y lo vamos a hacer complementario y no sustitutivo. Los sentó a todos en unos nuevos tratados para hacer el comercio más equitativo. Eso es una muy buena política de un presidente de un gobierno, porque está a través precisamente de las buenas políticas recomponiendo el aparato productivo y generándole una estabilidad en la balanza comercial. Otra cosa muy importante, Estados Unidos llegó a producir 17 millones de barriles diarios. Muchos critican el petróleo, claro, pero es que en una época donde vivimos en el 90% de la canasta energética, más del petróleo, pues obviamente Estados Unidos no podía seguir cayendo en esa dependencia económica petrolera, sobre todo por la parte de Medio Oriente, porque recordemos que era que se armaban grandes guerras y por eso a los demócratas y republicanos les tocaba ir a la guerra con excusas, pero precisamente era para solventar todo el componente energético. Entonces es importante lo de las energías limpias, claro, pero hay que ayudarle al aparato productivo a hacer la transformación y la migración. Hay otra cosa muy importante también, el tema de las vacunas, el tema de la vacunación. Eso no se empezó hace 3 meses, eso lleva más de un año. Entonces, Joe Biden también está recogiendo muchas cosas positivas de las que se han hecho en el adelanto de desarrollo y ciencia sobre las vacunas. Y hay que decir otra cosa, las vacunas no son una panacea ni son la solución de momento. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que muchas marcas están generando colaterales y países como Dinamarca prohibieron vacunas como la de AstraZeneca. Hay otras cosas importantes, el tema del manejo de los impuestos, porque Donald Trump le bajó el impuesto a las empresas del 35 al 21%, para que obviamente los sectores de Estados Unidos se volvieran más competitivos a nivel financiero, porque China y otros países castigan su moneda y al castigar su moneda, los productores cuando salen a competir en el mercado externo o en el mismo mercado nacional con los competidores extranjeros, pues salen más caros. Al salir más caros, pues obviamente las empresas chinas tienen la ventaja comparativa a nivel financiero. Entonces son cosas que se deben aplicar y tratar de explicar dentro de las dinámicas de la economía cómo es que se genera un sistema que sea sostenible en el desarrollo de los sectores. Otra cosa muy importante, Donald Trump estaba en contra del globalismo negativo. ¿Qué era el globalismo negativo? ¿Cómo era que Estados Unidos era el mayor, por ejemplo, siempre el mayor aportante en la OTAN, cuando otros países no querían hacer los mismos aportes? ¿Por qué Estados Unidos tenía que dar gran parte a las corporaciones internacionales o a los entes internacionales y muchos países no hacían lo mismo? Muchos países que también son ricos, ¿no? Entonces el llamado a Estados Unidos era, hagamos todo complementario y generemos una cooperación bilateral o multilateral, pero que sea más o menos sustentable. Porque yo les recuerdo una cosa, si no es porque Estados Unidos es el referente moneda global, tendría muchos problemas, porque Estados Unidos tiene muchos déficit comercial, déficit, la misma cuenta corriente, el déficit presupuestario. Entonces, y sobre todo que la deuda de Estados Unidos también es las mayores del mundo, es la mayor del mundo, y es también de las mayores por Producto Interno Bruto. Entonces, lo importante acá, ¿qué es? Mirar las ventajas comparativas y mirar que, por ejemplo, Donald Trump también dejó el desempleo, llegó a tocar el desempleo en el 3.5%, eso no pasaba hace 50 años, y eso obviamente en base a políticas. En este momento, obviamente, con dejar el paro económico y dejar otra vez al sector productivo funcionar, obviamente vemos que el desempleo está en el 6%, pero hay mucho paro en Estados Unidos todavía, y hay muchas empresas que están quebradas porque no han podido operar ni funcionar de una manera normal. Cerrando, otra cosa importante, el tema migratorio. Él prometió
que no más lo de las jaulas. Él prometió no hacer las deportaciones masivas, pero en este momento lo están haciendo. Y hay otra cosa importante, muchos dicen que por distraer el ambiente está mandando sancionar a Rusia y generando un ambiente caótico internacional y obligando a la Unión Europea a que le cierre el sistema SWIFT a Rusia, que el sistema SWIFT es el que permite las transacciones de dinero en monedas internacionales para que precisamente le lleguen los pagos a Rusia. Le están haciendo el cerco. Recordemos que Rusia es el mayor tenedor de armas nucleares. Si se sigue con esta política, se está tendiendo a generar una guerra, pero estamos mirando que esto es un componente nuclear, tenemos que tener cuidado y mirar un análisis de lo que nos puede suceder. Entonces el llamado acá es importante generar varios polos de desarrollo en el mundo, pero no se puede estar cercando a Rusia para que se vuelva amigo de China y no tengan otra opción que ser un bloque que genere un contrapeso en el mundo que puede ser delicado. Recordemos que los chinos tienen un sistema comunista de partido político y de dirección a nivel de gobierno. Gracias, Alejandro. Este análisis interesante. Distintos puntos de vista construyen opinión pública. O sea, la gente pues nos está escuchando, nos está siguiendo en las redes y definitivamente pues el balance es interesante. O sea, hay dos posiciones en el mundo siempre, en el tema económico, el libre comercio, la protección que estamos viendo actualmente como resultado justamente de la pandemia. O sea, ya no podemos hacer tanta integración, tanto comercio internacional con la dinámica que antes lo tuvimos, en los números de viajes marítimos, número de viajes aéreos. Esta situación objetiva no ha permitido que el comercio internacional pues tenga una activación fuerte y estamos ante una situación de contracción económica por la pandemia, desde luego. Entonces, ahora en este momento es el mismo Estados Unidos que en el pasado promovía el libre comercio, está aplicando todo lo contrario, o sea, consuma producto norteamericano, consuma lo nuestro, y esa relación la estamos viendo en muchos países del mundo, particularmente en América Latina, también que se dio una apertura económica en los años 90 y ahora está planteando que no es factible, por ejemplo, que desde el otro extremo del mundo, Australia, de Turquía, traigamos alimentos cuando evidentemente si se pueden producir en Colombia, lo hagamos y bajemos costos y seamos productivos, en fin, todo lo que tiene que ver con un sistema de empresa privada que es competitivo, que desarrolla tecnología, que hace investigación, que hace innovación. Igualmente se está planteando la necesidad de recuperar los laboratorios, el sistema público de investigación, para que volvamos a tener laboratorios de las universidades públicas y también, desde luego, si las privadas lo tienen o lo pueden hacer, bienvenido para que América Latina, como lo está haciendo ya Argentina, pues por lo menos haga transferencia tecnológica y también podamos producir nuestras propias vacunas y no depender exclusivamente de importación de este tipo de productos. En fin, hay una serie de elementos nuevos que se están dando en este orden internacional y que tenemos que verlos con beneficio de inventario. O sea, o cambiamos como sociedad o definitivamente la pandemia no va a dejar ninguna secuela, ningún aprendizaje para la humanidad. Y precisamente para hablar de estos temas, hoy nos hemos invitado al profesor Orlando Goncalves para que nos acompañe y tratemos de analizar este tema importante que ha sido en los últimos tiempos, cómo a veces la indolencia de los dirigentes, la indolencia de los gobiernos, pues hace que definitivamente, inclusive en esta etapa que estamos viviendo, no podamos ser solidarios, no podamos ser incluyentes y no tengamos gobiernos abiertos, sino gobiernos cerrados, independientemente del color político del gobierno. O sea, lo interesante es que de uno u otro lado, de izquierda o derecha, los gobiernos a veces son déspotas y no escuchan a la ciudadanía. Profesor Goncalves, bienvenido a Panorama Económico. Y esta columna que usted ha escrito recientemente, ¿cómo la puede analizar acá en Panorama en esta tarde? Luis Alberto, buenas tardes. Como siempre, un gusto poderlos acompañar y estar con ustedes y con la audiencia, con Alejandro y con don Oscar. La verdad es que la videocolumna de esta semana fue una reflexión que tengo ya varios meses analizando el tema de los gobiernos y su comportamiento en esta pandemia. Y bueno, llegué a la conclusión de que definitivamente estamos en una etapa donde muchos de nuestros dirigentes, lamentablemente, y fundamentalmente en nuestra región, son indolentes ante lo que sucede. Cuando uno revisa la actuación de estos gobernantes y ve que la mayoría del dinero lo invirtieron dándole facilidades a los grandes capitales y olvidándose de los ciudadanos, a pesar de que entraban al desempleo, a pesar de que perdían sus viviendas o perdían hasta sus vidas. Cuando uno ve que no hicieron los convenios correctos
y a tiempo con las farmacéuticas para el tema de las vacunas, cuando vemos que además las farmacéuticas están distribuyendo esto de manera bien equitativa, manda el dinero, pues quien más pagó, más prioridad tiene. Y la verdad es que mi opinión personal, y yo pudiera estar errado en esto, pero mi opinión personal es que estamos en tiempos de solidaridad. Entonces, me parece muy bien que las farmacéuticas ganen dinero, pero una cosa es ganar y otra es hacer usura con esto de las vacunas. Y uno ve la irresponsabilidad de muchos gobiernos en el manejo de la pandemia y ve cómo, por ejemplo, yo en la videocolumna puse 3 casos. El caso de México, donde el presidente López Obrador pues sigue adelante con la construcción de un aeropuerto dentro de una base militar. Ya todo el mundo le ha dicho, todos los expertos le han dicho, ese aeropuerto no cumple las funciones. Dicho sea de paso, lo está construyendo, pero previamente paralizó el anterior y se perdieron 2.000 o 3.000 millones de dólares. Cuando uno ve que insiste en el Tren Maya, que todos los expertos le han dicho eso económicamente no es viable, cuando insiste en construir una refinería que le han dicho, oiga, esa refinería en el sitio que está se va a inundar y además no tiene sentido a estas alturas del juego hacer una refinería. Bueno, uno ve que él se empeña en eso y que además ahora utiliza las vacunas como una herramienta de rentabilidad política electoral. Recuérdense que México tiene el 6 de junio la elección más grande de su historia, 21.000 cargos en disputa, y entonces utilizan las vacunas en función de dónde están sus candidatos para ayudarlos a ganar. Y de hecho, hasta en algunos sitios los candidatos están en el puesto de vacunación saludando a la gente. Es un descaro total. Mientras que miles de mexicanos fueron a las calles, no les han ayudado, etcétera, etcétera. Tenemos el caso de Brasil, donde, por supuesto, el presidente Bolsonaro ha minimizado esto y hay una desgracia que se ha vuelto, la Organización Mundial de la Salud llegó a decir que Brasil podría ser un problema para el mundo, como hoy lo está haciendo India. Y ante esto, algunos gobernadores y algunos alcaldes tomaron decisiones y entre ellas toques de queda para limitar la circulación de las personas. Bueno, y el presidente Bolsonaro los amenaza públicamente con llevar el ejército para romper el toque de queda. Y luego el tercer ejemplo que pusimos fue el de Colombia, donde el presidente sale de la noche a la mañana a decir no tenemos dinero, se nos está acabando, nos urge hacer una reforma. Pero resulta que el presidente recién comenzada la pandemia compra 23 camionetas blindadas, hace contratos millonarios para mejorar su imagen en las redes, la imagen de la vicepresidenta, después creó un noticiero del gobierno y la última perla pues pretende comprar 24 aviones de combate de última generación. Dicho sea de paso, la reforma tributaria que presentó el presidente Duque pretende recoger 6.500 millones de dólares, pero los avioncitos cuestan 4.500 millones. Y cuando uno ve los auxilios que prestaron en el año pasado, todos estaban enfocados a los grandes capitales, muy poco de manera directa a la gente. Entonces, pareciera que hay una indolencia en cómo actúan nuestros gobernantes. Puse esos 3 casos por un tema de limitación de espacio de la columna, pero uno puede ver esto a lo largo y ancho de toda la región y es realmente desagradable. O sea, están ejerciendo el poder, buscan el poder por el poder en sí mismo, no para administrar el Estado, no para proteger al ciudadano, sino para ejercer el poder por el poder en sí mismo, por ese placer de decir yo soy el presidente, yo soy la autoridad. Y eso ha tenido consecuencias fatales. Y ahora en esto de la pandemia, Brasil lleva 400.000 muertos, México más de 200.000, Colombia más de 72.000 y la cuenta sigue. Y la verdad es que es muy, muy triste. Ahora, cuando esto sucede, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo llegamos a esta situación? Y es ahí donde la respuesta es aterradoramente simple.
los ciudadanos hemos votado y hemos elegido a estos gobernantes. O sea, ellos no vinieron de Marte, ellos no son extraterrestres, ellos fueron votados por los ciudadanos. Entonces, aquí hay una responsabilidad de los ciudadanos que dicen, bueno, a mí no me gusta la política, yo no me meto en eso, pero resulta que te guste o no te guste, estés a favor o estés en contra, la política incide de manera directa en tu vida cada vez que un gobernante, cada vez que un legislador toma una decisión. Y en la medida en que los ciudadanos se alejen de la política, le están dejando la cancha libre a los políticos para que ellos hagan lo que ellos quieren. Y entonces estas indolencias que estamos viendo hoy son producto precisamente de que los ciudadanos se han alejado y entonces los gobernantes hacen lo que les da la gana porque no tienen control y saben que no van a tener sanción social. Esa es en términos muy generales y para no fastidiar a la audiencia lo que quise transmitir en esa videocolumna. Sí, me parece bien interesante esta presentación básica. Si usted cree conveniente, compartimos el panel, unas preguntas, no sé si el profesor Lozano está en línea, está en sintonía y compartimos unas preguntas con relación a este tema, porque este tema de la indolencia, como les comentaba hace unos minutos, es de todos los gobiernos, de izquierda, de extrema derecha. O sea, hay una frase que hizo Carrera que es el déspota de izquierda o el déspota de derecha es un déspota. O sea, no por ser de una u otra tendencia cambia la actitud frente al ciudadano, frente al constituyente primario, que es la base fundamental de una democracia en este momento en el mundo. Entonces, si ustedes tienen preguntas para el profesor Goncalves, bienvenidos. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? Sí, ya tengo, profesor. Oscar. Para el doctor Goncalves, muy buenas tardes, gusto saludarlo y qué bueno que esté nuevamente con nosotros. Pues mire, más allá de hacer una pregunta, es como una reflexión, teniendo en cuenta lo que está pasando y tomando el caso concreto de nuestro país, de Colombia, ver cómo un presidente abusa del poder, en este caso el señor Duque abusa del poder cuando quiere imponer a la brava una reforma tributaria. Lo que ha pasado en estos días cuando el Congreso de la República, que es el poder legislativo en Colombia, le dice rotundamente no a la reforma, no nos sirve, no se la vamos a aprobar. Y él más, sin embargo, insiste, siendo que sobre eso está conllevando primero a aumentar su pésima imagen, a tener una imagen más negativa, y segundo, a que la gente le genere más rechazo, a que esto tenga unos factores negativos más cruentos de lo que está pasando, lo que vimos ayer en Bogotá con las marchas. En fin, no es que se quiera justificar el vandalismo, pero el malestar de la población es impresionante. En Colombia lo que estamos viviendo por los niveles de pobreza, por los niveles de violencia, en fin, etcétera, y por la misma crisis económica por la que estamos pasando. Mire, profesor Goncalves, es decir, de acuerdo a su análisis que está haciendo, que hizo en su artículo y en su presentación, ¿cuál sería la propuesta para Colombia en este sentido? ¿Cómo ve usted a futuro el caso colombiano cuando estamos viviendo una situación crítica y cuando estamos precisamente en un proceso preelectoral que va a tener unos efectos nocivos? Esa posición errónea del presidente Duque va a generar una serie de crisis cada día mayores de las que estamos teniendo en este momento aquí en Colombia. Gracias, profesor Goncalves. Espero que me haya escuchado. Sí, muchas gracias a usted, don Oscar, por la pregunta. Mire, ahí lo que planteamos es lo mismo que vengo planteando desde hace varios años. O sea, los ciudadanos tienen que involucrarse en la política, los ciudadanos tienen que involucrarse en la toma de decisiones, tienen que involucrarse en la discusión y en el debate público de los problemas del país, tienen que opinar. Ayer fue una oportunidad maravillosa, lamentablemente empañada por la violencia y por hechos de vandalismo que no tienen ningún sentido, que empañaron una jornada que pudo haber sido bonita. Yo leí ayer una imagen, un tweet que me llamó muchísimo la atención, donde decía algo así como que es más poderoso el gobierno malo de Duque que el virus del coronavirus y por eso salimos a protestar, porque es más mortal. Entonces, realmente lo que se vio ayer fue el desagrado de la gente contra una élite que está en el poder y que está haciendo lo que le da la gana. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, la gente tiene que participar.
Porque, repito, al fin y al cabo, ¿quién puso a Duque en la presidencia? No lo pusieron los extraterrestres, lo pusieron los colombianos que votaron por él. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Involucrarse en la política, involucrarse en el debate como ciudadanos, participar, exigirle cuentas a sus legisladores, a sus gobernadores, a sus alcaldes y por supuesto al presidente, y evidentemente para la próxima elección tienen que atinarle mejor a quién quieren que esté al frente del país. Es que, repito, nos guste o no nos guste, estemos a favor o estemos en contra, la política incide en nuestra vida. Cada vez que el presidente, el gobernador, el alcalde o un legislador toman una decisión, eso tiene un impacto en nuestra vida. Y si no participamos como ciudadanos, pues sencillamente vamos a seguir teniendo malos gobiernos y gobiernos indolentes y gobiernos que hacen lo que les da la gana. Yo recuerdo que en este mismo foro hace tiempo hablábamos del Latinobarómetro, el último Latinobarómetro que se hizo en 2018, cuando se le preguntó a la gente ¿para quién gobiernan los que están en el gobierno? En Colombia el 80% de la población piensa que quienes están en el gobierno lo hacen para un pequeño grupo de gente, o bien sea para ellos mismos o para sus grupos de interés, los que le financiaron la campaña. Y eso es aterrador que la gente lo piense así, pero es que así lo perciben en función de las actuaciones. Pero la presión social, la Contraloría Social son una alternativa perfectamente válida, pero la gente tiene que estar dispuesta a poner de su parte. Si no, no tenemos nada en la mano. No hay posibilidades de cambio si no hay participación de la gente en el país, en las regiones, en los municipios. En fin, los alcaldes regulares o malos son el producto de la participación y a veces cuando la gente tampoco vota, pues obviamente esa abstención define que la minoría se imponga sobre la mayoría. Esa es la triste realidad de las democracias liberales. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta o seguimos a escuchar al presidente de la SAC, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, ingeniero Luis Daza? Porque es bien interesante. O sea, los mismos gremios en Colombia están planteándole críticas, especialmente al IVA que se cobra, lo que tiene que ver con los exentos y excluidos. O sea, pasar de categoría de exentos a excluidos a los alimentos generó una tremenda oposición de los mismos gremios, especialmente de los agricultores de Colombia y de toda la gente que tiene que ver con la producción de alimentos, porque la cadena de producción terminaba pues perdiendo casi 800.000 millones de pesos relacionados con la devolución del IVA. O sea, el IVA que se cobra a los alimentos que están exentos, pues tienen el derecho a la devolución en la cadena productiva. O sea, que si yo compro y pago IVA, después en mi declaración del IVA puedo reclamar esa devolución, o sea, una compensación. Eso se iba a eliminar al pasarlo de alimentos o productos exentos a productos excluidos. Escuchemos al presidente de la sala, Jorge Bedoya, en este punto crítico frente al gobierno. No son ya los trabajadores, son los mismos gremios económicos en contra del gobierno. Escuchemos al presidente de la SAC. De la DIAN diciendo cosas como las que ha dicho acá. Eso de que él habla de manera peyorativa del chequecito que le regalan a los productores, hay que recordarle a él y a los demás que el cheque que le están dando a los productores es por el impuesto que están pagando los productores en los insumos. Eso no es que el gobierno esté sacando un bolsillo para regalarle a los productores. Lo segundo que hay que decir acá es que esos 8 productos que están hoy en el régimen de exentos son de los productos más consumidos por todos los colombianos. Y no solamente por aquellos colombianos que dice el director de la DIAN y el ministro, a quienes les va a llegar el programa de devolución del IVA. Que claro, bienvenido ese programa, 4 millones de hogares, nos parece fabuloso que tengan esa devolución. Pero desafortunadamente al gobierno se le está olvidando que en Colombia hay más de 6.4 millones de hogares que ganan entre un salario mínimo al mes y 3 salarios mínimos. Y que esos no pueden ser considerados clase media, que son hogares de 3 personas que consumen muchísimos alimentos y que ellos no tendrían la devolución del IVA. Y por eso el régimen de exentos ha resultado tan exitoso para el mismo gobierno y para el país, porque evidentemente los costos de producción, los insumos que hoy están grabados, no se sienten en un mayor costo ni en un mayor precio a los consumidores precisamente porque existe el régimen. Entonces, si el gobierno pretende todavía eliminar el régimen de exentos y pasarlos a excluidos, también hay que desmentir algo. El mismo gobierno ha dicho que no va a gravar los alimentos de la canasta básica y que tampoco gravaría las cadenas de valor.
Pues si se leen bien el texto de la reforma, ¿qué está haciendo el gobierno? Dejando grabados los insumos de los productos que están exentos, es decir, está grabando las cadenas de valor. Y por otro lado, ¿qué está haciendo? Los insumos de los productos que están exentos, es decir, está grabando las cadenas de valor. Y por otro lado, ¿qué está haciendo? Está pasando del régimen de exclusión a tarifa general herramientas tan importantes en la producción de alimentos, como son los tractores, como son las guadañadoras, como son los costales de fique, las redes para los pescadores y muchas de las cosas que utilizan aquellos productores que el mismo gobierno, en el caso del director de la DIAN, está diciendo que son los que tienen que ser solidarios o a los que tienen que quitarles el chequecito. Yo quiero aquí resaltarlo, ese chequecito son impuestos que ellos mismos pagan. Lo otro que creo que también es bueno hacer claridad aquí, Noelia, es que las figuras para aquellos productores que son empresarios, porque también hay que recordarle al director de la DIAN que la gran mayoría de la producción de alimentos en Colombia la hacen son los pequeños productores, esos que no tienen evita, esos que no tienen la rentabilidad que él supuestamente dice, que yo no sé dónde la habrá sacado. Yo le quiero recordar a usted y a la audiencia que durante 8 meses del 2020, como consecuencia de la pandemia, la inflación de alimentos todos los meses fue negativa. Entonces, ¿cuál rentabilidad me están diciendo aquí de los productores del campo colombiano? Entonces, ser solidarios también, decir las cosas como son, y aquí llegar a desmitificar cosas, pero las cosas que son ciertas, no las que son equivocadas, porque sí se están grabando las cadenas de valor, sí se está encareciendo el costo de producción, y en cualquier economía de mercado, pues obviamente eso termina por el propio mercado trasladado al consumidor. Vamos a decir que entonces los productores hacen un enorme esfuerzo, como sugiere el director de la DIAN, y se tragan esos costos por ser solidarios. Bueno, entonces yo quiero saber qué dice el director de la DIAN, o el ministro de Agricultura, o el ministro de Comercio, y qué va a pasar entonces con la desventaja que queda la producción nacional frente a los productos importados. Porque si usted pasa el pollo, el cerdo, el huevo, la carne de res, la leche, los quesos frescos y el pescado, y el arroz, que son elementos de primera necesidad de los colombianos, al régimen de exclusión, el consumidor dirá, bueno, yo no voy a pagar IVA, pero nuestros productores, como consecuencia de que sí se están grabando las cadenas de valor, pues van a tener un mayor costo de producción y tienen una desventaja frente al producto importado. Y ya el gobierno está diciendo que va a admitir más de 90.000 toneladas de arroz que viene del Ecuador, imagínense el año entrante, o las más de 100.000 toneladas de proteína de origen animal que vienen al país como consecuencia del TLC, y con esos mayores costos, pues entonces al caído caerle, el productor quedó en una desventaja frente al producto importado, seguramente la DIAN quedará tranquila porque los consumidores entonces no van a dejar de consumir, pero van a consumir producto importado y no producto nacional. Y también quiero recordar acá que esos sectores que hoy están en régimen de exentos son afortunadamente los sectores que más se han formalizado en materia de mano de obra, empleo formal y por supuesto también en los temas de renta. Entonces, si el gobierno decide continuar con lo de la eliminación del régimen de exentos, pues también puede perder todos esos beneficios que van mucho más allá de las cuentas de materia tributaria que pretende la DIAN en este momento. Este análisis es bien importante, el análisis del presidente de la SAC, porque es una crítica directa al gobierno y es lo que ha tenido pues esta reforma tributaria arrinconada en el Congreso. Y ahí está, profesor Goncalves, la indolencia del poder, o sea, unos técnicos que se reúnen, redactan una reforma tributaria a espaldas del país y después la presentan al Congreso, por ejemplo, ese esperpento de cobrarle IVA a servicios funerarios. El mismo presidente hoy en una declaración no podía explicar, él manifestaba que no estaba enterado de que ese impuesto se iba a cobrar. O sea, es una cosa de extrema ya, de cómo se desconoce, cómo se irrespeta a la ciudadanía, cuando no se sabe ni cómo está redactado el proyecto, que se va a cobrar a servicios funerarios. IVA, cuando estamos en una época de pandemia, es una crisis tan grande, profesor Goncalves. Claro, pero a ver, el presidente Duque con esa declaración, con esa infeliz declaración, pues no tiene otro nombre, nos está tomando por idiotas. O sea, ¿cómo que una reforma de la magnitud de esa, él no sabe lo que dice la reforma? O sea, por el amor a Cristo, eso no es creíble. 1. Y 2, ahí está claramente señalado quién hizo esa reforma. Un técnico que sacó una cuenta muy simple. Bueno, se murieron 70.000 y le hemos podido cobrar 20%, 19%. Se nos van a morir 70.000 más. Hay que aprovechar eso. O sea, un negocio, la muerte es un negocio. Impuesto a la muerte, o sea, es una desgracia. Pero qué cosa tan curiosa. En la reforma no hay nada de IVA para todo lo que sea material de guerra, desde una navajita hasta misiles intercontinentales. Eso no tiene IVA.
Es realmente preocupante ese enfoque que tiene el gobierno nacional. Realmente preocupa y angustia. Y ese es el resultado de esa situación de ayer, la protesta social. Ahora, desde el punto de vista objetivo, el proyecto de reforma a la salud está enquistando otra protesta social. O sea, aquí la gente de pronto se pierde la dialéctica. O sea, la gente dice los responsables de las manifestaciones y el vandalismo son las centrales de trabajadores o los médicos. Y es todo lo contrario. Una medida económica mal tomada puede generar un estallido social impresionante. Entonces, los gobernantes que no son indolentes tienen que interpretar la situación que está viviendo el país y saber que una reforma a la salud debe ser para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos, de las enfermeras, no para pasarlos a estratos especiales ni darles categoría de reyesuelos ni nada, simplemente que los contratos que tiene en este momento de inestabilidad, OPS de servicios, que los conviertan en contratos formales. Es todo lo que uno de los puntos centrales que están pidiendo los médicos, las enfermeras, que están trabajando a estajo y están trabajando por OPS, órdenes de prestación de servicios, tienen inclusive servicios médicos de peor calidad que un ciudadano común y corriente, y son los que están exponiéndose frente en la primera línea de combate al virus. Entonces, estos lunares que está dejando el gobierno, pues lamentablemente están construyendo, sentando las bases para que la protesta social se convierta permanente. O sea, van a venir como 2, 3, 4 paros más, profesor Goncalves y compañeros, todos los panelistas. Sin duda, pero es que recordemos que a finales de 2019 ya había protestas y había desencantos contra el gobierno por algunas acciones que estaba tomando. La pandemia, como lo dijo López Obrador, le cayó como anillo al dedo al gobierno del presidente Duque, porque todas esas protestas se calmaron momentáneamente, pero la acumulación de la frustración, la acumulación de la pérdida de empleos, la acumulación de muertes, de suicidios, de gente que se ha precarizado su vida, eso es una enorme presión que está allí y que no hay una válvula de escape. Entonces, es como si tuviéramos un fuego y entonces el gobierno pretende apagar el fuego echándole combustible. O sea, están jugando con fuego y se van a quemar de seguir con esa actitud tan indolente de, como usted bien lo dijo, no están escuchando a nadie, no escuchan a la gente, no logran percibir lo que la gente está sintiendo. Colombia no es la ciudad de Bogotá, hay muchas Colombias y a lo largo y ancho de toda Colombia la gente la está pasando mal. Colombia no es el Palacio en Nariño. Perfecto. Profesor Goncalves, ¿cómo está? Sí, Alejandro, acá en nuestro programa. Bien, Alejandro, gusto en saludarlo. Sí, quería hacer una pequeña interlocución y hacerle unas preguntas y hacerle unas inquietudes, a ver usted qué analiza con respecto a esto. Hay muchas cosas que estamos de acuerdo porque son normales y son lógicas. Obviamente nosotros salimos de monarquía para crear estados sociales de derecho, ¿sí? Pero muchas de esas cosas no se cumplen y resulta que si uno se pone a contar los impuestos, resulta que estamos peor que en la era de la monarquía, ¿no? Entonces esto es interesante contárselo a la gente. Me acuerdo cuando se hablaba del quinto, que el dueño de la tierra tenía que darle un quinto de la producción a la monarquía, ¿no? Sí, hay unas cosas que quería hablar acá. Nosotros en Latinoamérica, yo no sé por qué cogimos la moda y algunos países de Europa en vivir en déficits perpetuos, en vivir con presupuestos al rojo, en los políticos manejar presupuestos generando que iba a haber ya una pérdida del 3 al 5% sobre el presupuesto nacional y nos acostumbramos a eso. ¿Por qué los países del norte de Europa son juiciosos manejando sus recursos? ¿Por qué los del sur de Europa son tan desjuiciados y la Unión Europea estaba a punto de desintegrarse? Por eso precisamente. Otra cosa que le quería hacer, porque quiero tratar un conjunto de cosas para hacer un buen análisis. ¿Por qué en Europa, hablando de paridad poder adquisitivo, allá los servidores públicos no son tan ricos como en Colombia, por ejemplo? Aquí en Colombia hay servidores públicos que se ganan, de las tres ramas, ¿no? Que se ganan 40, 35, 50 salarios mínimos mensuales. En Europa no pasa eso, ¿sí? Hablando de que creo que Europa es del continente más desarrollado en temas de derechos sociales y humanos. Y otra cosa, no sé si el doctor Goncalves ha visto que la tecnología viene cambiándonos la dinámica de la economía. Voy a poner un ejemplo. La compañía que más genera ingresos en el mundo se llama Walmart. Ella ocupa 2.200.000 personas, trabajan en Walmart.
Esa es la uno número uno del mundo. Facebook está dentro de las compañías más importantes del mundo y emplea de 20 a 30 mil personas. Imagínense esa disparidad tan enorme, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está dictando la tecnología? Que está migrando, está acabando mucho con el empleo. Entonces nos toca crear un sistema que sea o parecido al de Noruega o parecido al de países que manejan muy bien sus recursos, que crean un fondo de activos que generen ingreso a la nación. Porque o si no, porque es que yo le voy a decir una cosa, doctor Goncalves, yo estoy de acuerdo con el existencialismo, pero cuando pedimos dinero prestado a la banca multilateral y nos lo gastamos en asistencialismo, eso incrementa la deuda. Al incrementar la deuda, eso nos empieza a poner en tela de juicio la calificación y eso nos puede llevar a la quiebra y eso es muy grave para el país. Entonces, ¿por qué no se hace precisamente el aparato, se refuerza el aparato productivo? No se castiga al productor, sino se le bajan las condiciones impositivas y las condiciones precisamente en la cadena de valor para que pueda ser competitivo. Y por otro lado, si se quiere crear asistencialismo por todo lo que viene pasando, no por las reformas, sino por la tecnología que viene quitando el empleo, ¿por qué no se crea un sistema parecido al de esos países que nos dan muy buen ejemplo? Y otra cosa con la que quería terminar, pues ¿usted qué opina de todo esto? Y la otra es, ¿por qué en una reforma tributaria, por qué no se llama a los políticos que primero hagan una revisión en qué se están gastando los impuestos y de dónde hay que cortar esos gastos? Y ahí sí pensar en cómo se empieza a manejar el dinero. ¿Qué le tocó hacer a Grecia de muchos países de Europa? Acabar con esas megapensiones del Estado, acabar con muchas prebendas del sistema, que solo unos poquitos son privilegiados con el dinero de todos. Adelante, profesor Goncalves. No, Alejandro, yo coincido plenamente con la mayoría de tus planteamientos. O sea, yo creo que la base de todo esto está en el sistema educativo. O sea, hoy seguimos, los niños que están hoy en la escuela siguen aprendiendo lo mismo que tú estudiaste cuando eras niño, lo mismo que yo estudié cuando era niño y lo mismo que estudió Luis Alberto y el profesor Oscar. Y eso no tiene ningún sentido. El mundo ha evolucionado mucho más en los últimos 30 años que en los últimos 2 siglos. Entonces, comenzando por el sistema educativo, entonces eso nos lleva a no tener una cultura de la productividad, una cultura de desarrollo, sino a estar pendiente del asistencialismo. ¿Por qué no hacemos como los países nórdicos que crean fondos que generan ingresos para el Estado? Bueno, porque no tenemos esa cultura, porque no hemos desarrollado nuestro sistema educativo y seguimos estancados. Y luego tienes una clase política que ha entendido que el asistencialismo es un extraordinario negocio. Y tienes una clase económica que ha entendido que el asistencialismo también es un negocio para ellos, porque le venden productos al Estado y ganan dinero con ellos. Entonces es un círculo vicioso donde estamos que hay que romper de alguna manera porque no hay dinero que aguante. Supongamos que se aprueba la reforma, que afortunadamente pareciera que no. Bueno, de eso el 70% se lo van a gastar en armamento de guerra. O sea, que me expliquen cuál es la angustia. La angustia es Venezuela. Por el amor de Dios, Rusia lo que hizo fue venderle chatarra a Venezuela. Venezuela no tiene ni equipos ni personal para manejar la poca chatarra que tiene. Entonces no tiene ninguna justificación, a mi manera de ver, pudiera yo estar equivocado, pero hacer una reforma para que el 70% de la reforma se lo lleve 24 avioncitos de combate. Entonces eso, digamos, esa cultura no está desarrollada porque desde la base de la educación seguimos enseñando lo mismo, seguimos preparando a la gente con los mismos materias, las mismas instrucciones de hace 40, 50 años atrás cuando el mundo es otro. Y eso, si no hacemos una revolución franca y grande en la educación, pues sencillamente vamos a seguir en este círculo vicioso hasta que esto colapse y venga una nueva generación y unos nuevos liderazgos. Y el ministro de Hacienda planteaba justamente que clase media en Colombia se definía a las personas que tenían desde 1.100.000 pesos de ingreso mensual. Imagínense ustedes esa relación tan interesante, hasta 10 millones. Entonces, con ese diagnóstico que hizo el ministro, pues realmente quedó completamente
desautorizado, porque esa no es la realidad que vive Colombia. Una persona, una familia con 1.100.000 pesos nunca puede ser de clase media, porque escasamente sobrevive frente a las necesidades acumuladas de pues, alimentos, arriendos, transporte, en fin, no puede tener ahí una acumulación de capital para decirle que de 2,5 millones en adelante tiene que empezar a declarar renta y a pagar impuestos, porque en la primera fase es a declarar. De pronto en el primer año, 2022, no pagaría impuesto, pero ya en el 2023 empezaría a pagar un impuesto. Entonces, esa es la inequidad que se está planteando, porque la Constitución de 1991 lo dice muy claramente, la reforma tributaria, o por lo menos el principio fundamental de los tributos en Colombia es progresividad, equidad y eficiencia. Y si la progresividad no se da, o sea que es regresivo el impuesto, que los que menos ganan más pagan proporcionalmente frente a los que más tienen ingresos y utilidades, pues es una relación inversa y la Corte Constitucional puede inclusive declararla inexequible esa reforma. De otro lado, profesor Goncalves, Alejandro y Oscar, la idea central es que la reforma está hundida, pero inclusive hay visos en el Congreso de que por debajo de la mesa se estén tejiendo esa famosa frase de la mermelada, que hay unos que al público y a la pasarela y a la galería dicen que estamos en contra de esa reforma tributaria, pero debajo de la mesa ya en las comisiones económicas, en ese grupo pequeño que son las comisiones económicas de Cámara y Senado, se puedan estar cocinando, que quítame este artículo, pásame este, pero entonces deja este, y entonces negociemos aquí alguna participación burocrática en el poder, algunos proyectos específicos para las regiones, y entonces hay unos elementos, por lo menos ayer se escucharon voces de que es posible que esa reforma se pueda rescatar, porque la otra propuesta que hay radical es que la reforma se hunda, o sea, que se retire ese proyecto y se empieza a construir una reforma, ¿no? Realmente la cortina de humo, porque realmente en época de pandemia es inclusive impensable que pase una reforma tributaria, porque es la angustia tan grande del país para estar pensando en colocarle más impuestos a la gente. Entonces se está planteando lo elemental. Yo le quería complementar algo que es muy importante, es que están diciendo que si la reforma, y esto es gravísimo, y esto es algo que qué bueno explicarle a la gente, ¿no? Porque es que, y qué chévere que el profesor Goncalves dijo algo que es muy cierto, que yo como coach vengo haciendo eso y a mí me toca ser disruptivo en muchos programas. ¿Por qué? Porque como nosotros venimos en tantas creencias, resulta que hay creencias de esas que ya no nos sirven, y a veces defendemos creencias que nos están desenterrando, ¿no? Pero entonces precisamente lo ideal es acá explicar de dónde viene, para dónde va y si nos sirve. Entonces acá lo grave que nos está pasando, ¿qué es? Que dicen que si no se aprueba la reforma, al país le va a tocar vender activos estratégicos, que eso es hacer lo contrario a lo que debe hacer un país para salir adelante. Activos estratégicos como Ecopetrol, activos estratégicos como ISA, que recordemos que ISA la compró Ecopetrol y hizo un buen eslabón de la cadena en el tema de energía. Entonces, si nosotros nos vamos a ver obligados a vender aparato productivo que genere ingreso a la nación, que genere empleo y que genera dinero al fisco, pues obviamente vamos a hacer la ecuación de un antieconomista. O sea, ¿a quién se le ocurre vender la gallina de los huevos de oro? Eso no tiene sentido, ni tiene lógica, ni tiene son ni ton. Hay otra cosa que yo les iba a complementar acá. Estamos de acuerdo con lo del cambio climático, pero recordemos también que el cambio climático no es solo por el hombre, sino que es que el mundo también viene con eras, ¿no? O sea, el mundo viene de la era de hielo, va a la era de calor, y así sucesivamente, como las estaciones. Pero hay una cosa muy importante dentro de eso. Dicen, y salió el presidente de Rusia a decir algo que es muy cierto. Los gases, la contaminación por los gases metano. La contaminación por los gases metano es de las más altas y llega a veces a ser superior que la del mismo transporte por el tema de la cría extensiva de ganado y de animales. Entonces, nosotros si queremos de verdad anclarnos con lo que de verdad es amigable para el planeta, pues dejemos de comer tanta carne, ¿no? Y empecemos a comer más productos que genere la tierra y también con productos que generen más equilibrio ambiental. Pero hay otra cosa que iba a hablar con el tema de la progresividad. A mí me parece que es bonito hablar de progresividades, pero cuando se dan oportunidades para que todos seamos productivos. ¿Por qué? Porque la economía, ¿qué es? La economía, de cierta forma, en resumen, es el intercambio de bienes, productos y servicios entre unos y otros. Cuando uno le dice a gran parte de la población, no, pobrecito, espérese que hay una parte de la población que va a trabajar por usted. Hay una parte de la población que le va a subsidiar a usted. Entonces, no hay que tampoco dictarle eso a la gente. Yo estoy de acuerdo que hay que ayudarle al ser humano, pero a todos. Y se lo comento al profesor Goncalves, que hay muchas personas de estrato 5 y 6 que la están pasando muy mal. ¿Por qué? Porque los alimentos en esos sectores
cuestan mucho. Están subsidiados. Los servicios en estos sectores son los más costosos y ellos subsidian a los estratos de abajo. Ellos son los que más pagan impuestos a nivel de catastro, a nivel de valorización. Cuando el Estado los ve en crisis, cuando les da un cheque o cuando les manda un cheque a la casa. Entonces yo digo, por favor, no generemos populismo, y si todos en un Estado pagan impuestos, por favor, todos reciben. O sea, derecho constitucional. Pero hay una cosa muy importante, y lo que vamos, la nueva creencia. Hay un modelo muy bonito, que un día se lo comentaba a mi estimado colega Luis Alberto. ¿Se fue el sonido? No sé si ustedes han visto una papaya, que cuando uno abre 200, 300 semillas, la naturaleza, ¿qué nos dicta con eso? Que son 300 árboles en potencia que nos pueden dar miles de frutos, ¿sí? Pero si nosotros nos cogemos esas semillas, si nosotros nos damos recursos, si los destinamos en inversión, que creen empleo, aparato productivo, ingresos al fisco y que genere una cadena de valor, pues a mí ya me está dando miedo con Colombia. Nosotros estamos en Colombia a un paso de perder la calificación de inversión por parte de las 3 calificadoras. Y no por nada tenemos ya un dólar disparado por encima de 3.700, porque es que los actores internacionales con ese nerviosismo empiezan a mover los capitales, empiezan a sacarlos de Colombia y estamos en un riesgo. Entonces el llamado es, políticos, manejemos esto con responsabilidad, pero con los técnicos, con experiencia, pero con esto no se juega porque estamos en el borde del abismo. No sé, profesor, tal vez cómo ve esto, qué analiza, y hay una cosa que yo le quería preguntar. ¿Usted cuál ve que es la salida precisamente para poder cambiar de modelo y que tengamos un modelo sostenible, que nos genere más superávit que déficit? Siga, profesor Goncalves, en estos 2 minuticos que nos queda. Me hace una pregunta bien complicada. Yo cuando estudié brujería y clarividencia reprobé la materia, y la verdad es que ver el futuro y cómo salir de esto no está fácil. Yo creo que hay cosas básicas. Primero, como lo comenté antes, el tema educativo. O sea, hay que hacer una gran revolución en la educación y actualizarla a los tiempos modernos y a los tiempos futuros. Nosotros tenemos que tener la capacidad de imaginarnos el futuro y comenzar a educar a los jóvenes para ese futuro. Creo que por ahí tenemos que comenzar. Lo segundo, trabajar mucho el tema de la conciencia ciudadana para que el ciudadano participe en la toma de discusiones, en la discusión pública de los problemas del Estado y de la nación, para que los gobernantes y los legisladores se sientan presionados, se sientan vigilados, sientan que están pendientes de ello. Es la única manera de cambiar este modelo. Si no, vamos a seguir, la llanta va a seguir patinando y dando vueltas sin moverse del mismo sitio. Mil gracias a todos. Esta tarde fue un magnífico panel de estos temas sociales y económicos que son bien interesantes, y de la indolencia de los gobernantes, que nos quedó como una secuela. ¿Cómo van a gastarse 15 billones en aviones cuando necesitamos carreteras terciarias, necesitamos más hospitales, más instrumentos, más equipos para la salud, para la educación? Eso es una utopía. No se puede creer en el siglo XXI que en plena pandemia estemos despilfarrando esos recursos. Muy buena tarde para todos. Alejandro, Oscar, profesor Goncalves, muchas gracias, y nos veremos una próxima oportunidad en Panorama Económico. Muy amables. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.